mes de noviembre es el mes de Julio Romero de Torres y nosotros no podíamos dejar pasar la ocasión de recordarles a todos ustedes que hay numerosas actividades de las que van a poder disfrutar durante todo este mes y que hay puntos neurálgicos de estas actividades donde yo creo que vamos a pasar muy buenos ratos y sobre todo vamos a aprender mucho de una de las personas más vinculadas a la historia de nuestra ciudad. Con nosotros está Teo. Teo, gracias como siempre por acompañarnos. Teo Fernández. Gracias a vosotros. Gerente de Érase una vez Córdoba, que tiene también mucha vinculación con todo esto del mes de Julio Romero de Torres. Y también está Leopoldo Izquierdo. Gracias por estar con nosotros, Leopoldo. Gracias a vosotros. Director del Palacio de Viana, que es uno de esos puntos neurálgicos que yo decía de actividad durante este mes de Julio Romero de Torres. Efectivamente. Leopoldo, con tu permiso, si te parece, comenzamos hablando con Teo. Perfecto. Para que nos ubique un poquito en todas estas actividades que se van a llevar a cabo. Teo, ¿cómo se presenta este mes de noviembre? Pues antes de nada quiero daros las gracias porque bueno, quiero recordar que PTV fue un colaborador destacado del año pasado, hicimos unos mini documentales que animo a ver, Érase una vez Julio Romero de Torres, se pueden buscar fácilmente en el canal de YouTube de hecho vamos a ver uno a continuación. PTV. Ah, perfecto. Y Amparo pues insistió en que viniésemos un poco a representarlo, en el sentido de presentarlo otra vez. Yo te pedí disculpas por la agenda este año era imposible, pero en todo caso si lo emití, pues lo fundamental que era el contenido del vídeo, pues lo mantenéis, o sea que me alegro mucho de ello. Y bueno, el mes de Julio Romero empezó como la semana de Julio Romero, lo he contado en muchos sitios, pero en 20 segundos lo resumo por si algún televidente no lo conoce. Hace 3 años, en el 2014, se cumplían 140 años de que nació Julio Romero, el 9 de noviembre. Intentamos entonces, Érase una vez Córdoba, hacer simplemente una visita guiada, conmemorativa, que enseñásemos algo especial. La cuestión es que todas las puertas a las que llamamos pidiendo algo, por ejemplo la propia Fundación Cajasur, Palacio de Viana, nos sumaron algo más. El ejemplo quizá más resumible, por ejemplo, es Fundación Prasa. Le pedimos un archivo de un cuadro suyo, un JPG, para hacer un cartel, y nos dijeron, sí, pero también te podemos hacer una conferencia unos días antes, tal. Al final, como fueron tantas las entidades que pusieron algo más de lo que le pedimos, acabó siendo de una visita guiada toda una semana de actividades. Esas costumbres más o menos las hemos continuado. El año pasado ya fue un mes, aprovechando que también en noviembre, un 23, décadas después de nacer Julio Romero, pero también en noviembre, se inaugura su museo, de forma que tenemos nacimiento del pintor, nacimiento de su museo, por así decirlo, el mismo mes, décadas después, y celebramos todo ello. Ya vamos, por tanto, por la 4ª edición. Este año con especial protagonismo, sobre todo a nivel visual, y de ahí que nos acompañe hoy, del Palacio de Viana, Fundación Cajasur, porque tienen un cuadro que a mí me encanta, que es La Saeta, es de Cajasur, pero se expone en el Palacio de Viana, que cumple 100 años, y por tanto pues hemos cogido un detalle del mismo para el cartel, y hay una serie de actividades que giran en torno a esta obra. Viana, como yo he dicho antes, va a ser uno de los puntos importantes para esta actividad. Se suma con un cuadro importantísimo dentro de la propia historia pictórica de Julio Romero de Torres, como es el cuadro de La Saeta, y lo vamos a poder entender un poquito mejor, creo yo, ¿no, Leopoldo? Efectivamente. Además, en esta sala lo que hemos tratado es un proyecto que arrancó hace un par de años y se ha cogido las mejores obras de la colección Cajasur y se ha destinado un espacio para exponerlas, para que la gente pueda disfrutarlas. Se compone de 2 espacios, uno dedicado a obra de Julio Romero, donde se encuentra La Saeta y Amor Místico, Amor Profano, y otra sala dedicada a obra barroca, obra religiosa barroca, aunque también tenemos una tabla gótica, pero principalmente a artistas barrocos. La Saeta es una de las obras emblemáticas, como decía Teo, este año cumple 100 años, y quizás dentro de la producción de Julio Romero pues recoge muy bien ese sentimiento vinculado a la Semana Santa. Se pinta a partir de una saeta dedicada al Cristo de Gracia y pues en él vemos quizás la maestría de este pintor, donde enlaza muy bien las tradiciones con ese toque que él siempre le da a la pintura, donde siempre hay algo detrás de esto. Y por otro lado, una vinculación también muy importante, precisamente a través de esta obra, con pintores barrocos que han tenido una época cordobesa o vinculados totalmente a Córdoba. Y es que a través de ese reclinatorio que vemos en La Saeta, vemos también reflejada sus influencias con respecto a Valdés Leal, principalmente en su etapa de pintura cordobesa, en concreto con la pintura de la Virgen de los Plateros. Y el remate de ese reclinatorio, donde se sitúa, ¿no?, centralmente y de forma piramidal a Amalia la gitana, su gran musa, pues en ese remate vemos también muy
de forma muy directa, pues el reflejo de la obra de Antonio del Castillo, que también estos dos pintores pues tienen un espacio en esta sala Tesoros Cajasur, con dos obras de Valdés Leal, San Miguel y San Rafael, además su obra cumbre de la etapa cordobesa, y con 4 piezas de Antonio del Castillo. Entonces hay una vinculación directa entre la obra de Julio Romero, en concreto la Saeta, y la sala barroca de la sala Tesoros Cajasur. Todo esto se va a poder ver y se va a poder entender mucho mejor de manera lúdico, podemos decir, por una parte está esa parte lúdica que no la queremos perder, y por otra parte esa parte educativa, que yo creo que a todos nos sigue sorprendiendo la obra de Julio Romero de Torres. Creo que, aunque pensemos que ya está todo dicho, y todo escrito y todo visto, nada más lejos de la realidad, porque siempre hay actividades como estas que lo que invitan es a conocer aún más esa obra, y siempre hay algo, algún detalle que se nos había pasado la vez anterior y que redescubrimos, por decirlo de alguna manera. Sí, es obra en realidad llena de detalles, llena de simbolismo, y desde luego cada vez que la vemos nos hace fijar la atención en algún punto determinado que en ocasiones anteriores nos había pasado desapercibido. Efectivamente, coincido contigo en esa apreciación. Teo, son muchas las actividades que vamos a poder tener, no solamente la visita al Palacio de Viana y descubrir todo lo que nos está contando Leopoldo, sino que también tenemos esas visitas al propio Museo de Julio Romero de Torres, donde ahí ya sí que la riqueza alcanza su punto máximo. Sí, y dando la razón a lo que... Bueno, 2 apuntes sobre lo que comentabais. Primero, que quien quiera ver esta sala, incluso ya dentro, en cuanto vea en la televisión esta entrevista, buscando, como hemos comentado en YouTube, Érase una vez Julio Romero de Torres, creo que es el episodio 2, sales tú precisamente, sale Leopoldo precisamente en esa sala, y salen varios planos de ella. Y en segundo lugar, que efectivamente siempre hay mucho que redescubrir de Julio Romero de Torres, si no, no estaríamos ya cada año con un mes de Julio Romero de Torres. Quizás es la prueba, y es más, lo comprobé el año pasado y en este está ocurriendo igual, cuando estamos acabando de cerrar el mes de Julio Romero de Torres en curso, es decir, en octubre del 2017, cerrando el noviembre de 2017, ya están surgiendo ideas que decimos, bueno, no nos da tiempo para este año, pero para el que viene. Sí. Incluso en la presentación oficial, que fue por supuesto en Palacio de Viana hace 15 días, salió ese tema de que ya teníamos, y salió alguna nueva, de que ya tenemos ideas nuevas para el año que viene que nos proponían muchas de las entidades que colaboran. Porque recuerdo que esto se sostiene gracias a que impulsa y coordina, siempre uso los mismos verbos, Érase una vez Córdoba, como ocurrió hace 3 años, en la primera ocasión, pero luego son otras entidades las que van sumando, siempre adaptándose un poquito al calendario que nosotros planteamos para que tenga una coherencia y un esquema durante todo el mes. Y precisamente, pues como te has preguntado, ¿cuáles son esas actividades durante todo el mes? Pues como bien has dicho, martes y miércoles por las tardes hay visita al Museo Julio Romero de Torres, imprescindible reserva, lógicamente, por aforo, entre otras cosas. En este caso son cortesía o gentileza, como se quiera decir, del Ayuntamiento de Córdoba, es decir, no tienen costes para el usuario final, coste directo. En segundo lugar, hay visitas, igualmente en este caso, gracias a Palacio de Viana, economismo, cortesía o gentileza de Fundación Cajasur, a visitar esta sala Tesoros Cajasur sábados por la mañana, pero ocurre lo mismo, aforo aquí más limitado incluso por cuestión de tamaño obvia, cuestión espacial efectivamente, y eso, como he comentado, sábados por la mañana. Y luego domingos por la mañana hemos dejado la puerta abierta un poquito a la gente que esté muy interesada, se quede sin plaza, turistas que lleguen sin saberlo, y entonces ahí sí hay unas visitas ya, en este caso costeadas por el usuario, que son simplemente Museo Julio Romero de Torres, y también quizá nos demos un salto al Museo Bellas Artes, que tiene algunos cuadros del pintor. Pero en ese caso ya domingos por la mañana. Por tanto tenemos martes tarde gracias a Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, sábado mañana todo el mes de noviembre, me refiero, claro, gracias a Palacio de Viana, en la sala Tesoros Cajasur, y el domingo por la mañana Museo Julio Romero, pero como digo ya, en este caso entre el usuario y Érase una vez Córdoba. Y luego jueves, ¿por qué los jueves? Porque el día 2 jueves empieza el mes, porque el día 9 jueves se cumplen años de que nació Julio Romero, porque el jueves 16 nos viene muy bien para partir el mes en 2 para alguna cosa que la hay, que dure 15 días, el 23 se cumplen años de que se inauguró el museo, y el 30 jueves se cierra el mes, siempre todos los años tenemos ese día de la semana que coincide el mismo con una serie de números del mes muy destacados, pues tenemos actividades varias. Ayer inauguramos una exposición de Urban Sketcher en el patio de San Basilio 44, el día 9, la fecha más simbólica al menos, no voy a decir la más bonita, esto es como los hijos, no puedo decir cualquiera más, pero sí la más simbólica, el día que nació Julio Romero, vamos a hacer una tertulia precisamente en Viana sobre la saeta que cumple 100 años, por tanto doblemente simbólica, y con, entre otros, bueno, estará Leopoldo en la mesa y estará Mercedes Valverde, la directora del Museo Julio Romero de Torres.
El 16 hay un evento en Mondilla muy interesante, mezclando Julio Romero de Torres, pintor de su época y género, o sea, la mujer, la visión de la mujer en aquella época, en el arte, por supuesto, etcétera. El 23, para conmemorar el aniversario de la inauguración del museo, llevamos simplemente al alumno de gestión cultural de la UCO al museo, una visita peculiar. Sí. Y el 30 se cierra con Fundación Prasa, que es otra de las entidades como Cajasur, que lleva desde el primer año apoyándonos. Y en este caso, Juan Bautista Carpio, su director, el año pasado dio una conferencia que gustó mucho sobre la historia de la Posada del Potro, y este año la vamos a reconvertir un poquito, haciéndola igual pero en visita guiada, una visita guiada también restringida por aforo, que también con reserva, pero va a ser la Plaza del Potro y su entorno y la historia de esa zona. Todo ello, la información está en erasionavezcordoba.com y la forma de reservar. Eso quería preguntarte también, que la forma de reservar cuál es y cómo vamos a poder disfrutar de todo esto y del propio Palacio de Viana, que ya de por sí es un enclave único, y así además le sumamos que tiene que ver con Julio Romero de Torres, ya completamos la visita. Sí, está en erasionavezcordoba.com, tienen toda la información, y recalco lo que he comentado antes, todas estas actividades son gratuitas, casi todas, no todas, pero la de los domingos por la mañana, o sea, estamos hablando de, son 5 días a la semana, ¿sí? ¿5? Sí, 5 por 4, gracias, por 4 son 20, son 20 días de actividades. En esos 20 días, solamente los domingos, solamente 4 hay actividades de pago. ¿Por qué remarco esto? Porque 16 días de actividades son gracias a la colaboración altruista, desinteresada, más allá de que sea su función cultural, como en el caso de Fundación Cajasur, de todas estas entidades colaboradoras. Sí, es para tenerlo también en cuenta y para disfrutar y aprovechar todo lo que nos ofrecéis. Leopoldo, muchísimas gracias. Gracias por haber a estado vosotros. con nosotros. Estaremos pendientes de todo lo que realizáis en Viana, y Teo, muchísimas gracias a ti también por ofrecernos Érase una vez, Julio Romero de Torres.